Julio. Gracias, Paola. Pues tenemos en este momento a Nelson Ordóñez, director de la Asociación Benéfica Islámica de Colombia, y también tenemos a Diego Giovanni Castellanos, antropólogo de la Universidad Nacional con maestría en estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Señores, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estamos hablando de un tema bastante álgido, estamos conociendo lo que significa el Islam para Colombia, para el mundo entero, más de 1.500 millones de personas que están en todo el mundo profesando esta religión, pero empecemos contándole a la gente, desde el punto de vista religioso, ¿esto ha sido parte del protagonismo para que el mundo se quede en guerra, por ejemplo? Bueno, Giovanni. Sí, bueno. O Diego. Bueno, yo castellano. Okay. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender un poco también que la experiencia occidental, digamos, ha tenido un poco una historia en la cual lo religioso ha perdido el centro de referencia y se ha convertido en parte de la cultura de la gente. Pero las principales lealtades e identidades están más relacionadas con el Estado, identidades políticas, identidades de otro tipo, en donde lo religioso es simplemente una parte privada de las personas. Pero lo que tenemos en la mayor parte del mundo, y ocurre en el Islam, es que la religión es una cosmovisión. En ese sentido, lo religioso no es únicamente un sistema de creencias, no es simplemente un sistema de rituales, es cómo yo entiendo el mundo, y por supuesto, cómo se organiza una sociedad. Lo cual no quiere decir que el Islam sea uno solo o que haya una sola forma de entender cómo debiera estar organizada esa sociedad o cómo debiera ser un sistema político. Bueno, entonces estamos hablando de dos, digamos, vertientes, una la chiita y otra los sunitas. ¿Por qué no le explicamos a la gente, Nelson, de qué corresponde, digamos, cada una de estas vertientes del Islam para que vamos entrando en contexto? Somos una familia con dos hermanos, dos fraternidades. Creemos en Dios como la base de la creación y del individuo, monoteísta completo. Claro. Y en el seno de nuestra sociedad hay dos formas de interpretar, dos formas jurisprudenciales, sunita y chiita. Es una situación que tenemos que convivir y fraternizar de la misma manera en que lo debemos hacer con la sociedad cristiana, judía, con budistas y con todos. ¿Por qué se habla del fundamentalismo y se habla de los chiitas como más fundamentales que los sunitas? ¿Y por qué de alguna forma algunos grupos violentos en diferentes lugares como Afganistán o Siria, en fin, como lo son ISIS y también Al-Qaeda, dicen ser chiitas y están en favor de que todos sean musulmanes con una sola creencia en Mahoma y en Alá, por ejemplo, Diego? Bueno, ahí sí existe una mala publicidad, digamos, una mala imagen del chiismo, sobre todo a partir de la Revolución Islámica del 79, debido a que el chiismo fue el primer movimiento religioso que tuvo éxito político instituyendo un Estado y un régimen en el siglo XX. Y eso llevó a que se clasificara a los grupos muy activos políticamente e incluso a grupos armados como chiitas, pero realmente no es así, ni históricamente ni en el siglo XX. Efectivamente existió esa importancia de Irán en un momento dado, pero por ejemplo Al-Qaeda es sunita. Los talibanes son sunitas, son también. Por eso, y también dentro de la tradición chiita hay muchos movimientos que no han practicado el activismo político a lo largo de la historia. Entonces, yo diría más bien que, como muy bien dice el señor Nelson, existe dentro de la tradición musulmana una riqueza, y dentro de esa riqueza el sunismo y el chiismo, pero visiones radicales, visiones armadas, visiones un poco más laicas o visiones un poco más pacifistas han existido en ambas corrientes. ¿Pero es un tema religioso o es un tema político? ¿Ya va avanzado, digamos, desde el punto de vista creencia, desde un solo Dios, desde el tema monoteísta, también se han involucrado las diferentes vertientes políticas, por ejemplo? Lo que pasa es que, qué pena, lo que pasa también es lo que le decía ahorita, en el Islam no es tan fácil separar lo político de lo religioso. O sea que sí está ligado. Sí está ligado. Ok, perfecto. Lo que pasa es que no necesariamente que esté metido lo religioso quiere decir que esté en primer lugar. Pero también hay que tener en cuenta que lo religioso también se convierte en un discurso político y también se convierte en una ideología. Entonces, eso hace que sea complejo. Nelson. Y lo político no es solamente un fenómeno de la sociedad musulmana sunita y chiita, está influenciada por los elementos políticos de las sociedades diversas, tanto la europea como las políticas americana, norteamericana y en general. Es decir, es una confluencia de intereses y de situaciones políticas que hay que interpretarlas adecuadamente y hay que buscarle un camino, una confluencia positiva. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con los
chiitas, los sunitas, los musulmanes, los que profesan esta religión del Islam en Colombia, Latinoamérica y el mundo entero, que no tienen ningún, inconveniente y que no están, que están siendo incluso estigmatizados por lo que está pasando con los grupos, islámicos y demás, o por lo menos este Estado Islámico. Sí, bueno, existe un riesgo de la homofobia, el temor hacia los musulmanes. Existe en Europa, existe en Estados Unidos, en Latinoamérica realmente no se da todavía como fenómeno, pero existe una creciente visión de que los musulmanes en general son peligrosos de alguna manera. Es grave porque la homofobia tiende a pensar que los musulmanes piensan de una sola manera, se comportan de una sola manera, y no es así. Y efectivamente, como usted dice, el problema en parte del terrorismo es que la acción impacta a los medios y genera, dos personas pueden causar mucho daño a una comunidad. La mayor parte de los musulmanes se desvincula a este tipo de cosas, pero existe la idea de que estas personas siguen un credo religioso. Claro. Y si otras personas así piensan distinto, comparten ese mismo credo, necesariamente debían tener algún tipo de responsabilidad o ser potencialmente peligrosos. Y eso es... Y frente a su pregunta, debemos estar muy vigilantes, debemos estar atentos, investigar, estudiar, formar a la sociedad musulmana y a nuestros hijos y en general para mantenernos alejados de toda forma de radicalismo, de intolerancia, de antagonismo con la sociedad y buscar los espacios, reitero, de convivencia y de fraternidad. Es importantísimo eso. Usted que estuvo haciendo una maestría en tema de religión en Estados Unidos y reconoce muy bien lo que ha pasado con las religiones en el mundo, ¿por qué cree que la religión es como el epicentro de esas guerras en el mundo, así como lo pregunté inicialmente? Pero ¿cuál es el antídoto o digamos como el problema y cuál sería el antídoto para solucionar eso? Bueno, lo que pasa es que la religión es la visión del mundo. O sea, yo puedo decir, bueno, esa persona tiene otra religión. Sí. Pero cuando yo soy creyente, para mí simplemente es que el mundo es así. Como una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Ajá. Efectivamente, si yo soy laico, entonces yo digo, no, esto es parte de la cultura, es que la religión es parte de la cultura, pero si yo soy realmente creyente, para mí simplemente es que el mundo es de determinada manera. Si yo creo que el mundo se acaba mañana, se acaba mañana. Es una doctrina prácticamente. Simplemente, sí, es la verdad. Y en ese sentido, este tipo de verdades absolutas, en el momento en el que se convierten en ideologías políticas, pueden llegar a tener consecuencias nefastas. Bien, Nelson, para finalizar. No, ante todo un llamamiento, reitero, y no nos cansamos, ¿cierto, Diego?, de decir atentos, cerrar las brechas, las diferencias, respeto por el orden político, jurídico, el respeto por el otro, la fraternidad universal y trabajar pues por la paz y el bien común. Bien. Importante. Nelson, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su invitación. Señores, a ustedes hacemos una pausa en el sistema informativo de Canal Capital y ya regresamos.